Muy buenas, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro increíble proyecto de podcast, pseudo podcast llamado Proyecto Volume. Y el tercer capítulo de hoy realmente traemos un tema bastante interesante y realmente muy extenso. O no, trataremos de no hacerlo tan extenso porque realmente siento que es un tema del cual se podría hablar por horas y no parar. Para ti, si me pudieras definir con palabras cortas, ¿qué es la locura? ¿Qué me dirías? Es gente que no tiene sentido en la vida. Así ya. A ver, Pero la idea es glosarlo, ¿no? O sea, exacto. después como que listo, se acabó el podcast. Exacto, ya fin. Antes de comenzar, quiero decirles algo muy interesante que descubrí ayer. No tiene nada que ver con el tema. Si están en países europeos o en Norteamérica, o cuando vayan, con el favor de Dios, donar esperma, donar semen, te puede pagar hasta $1,500 mensual. Con eso te puedes mantener mientras te estabilizas. Ahora prosigamos con el tema. Realmente es un buen trabajo para iniciar si llegas y, no sé, tienes problemas con tus papeles legales, no sé qué, una pajita. O sea, ya la hace la gente de gratis, creo que puede hacerlo por cobrar. Habrá, y de repente cuando ves se muda una gente a tu lado, 9 meses después el bicho tiene la cara tuya. Y el papá así como mierda. Vecinijo. Vale. Para mí la locura, a mí se me ha quedado grabado una frase de un videojuego de Far Cry 3 que yo creo que es la mejor definición que existe, porque realmente la frase, tú al escucharla, creo que es una de las escenas tan icónicas del juego que tú piensas en el juego y recuerdas esa escena. El personaje Buzz de Far Cry 3 hablaba y decía, locura es hacer la misma vaina o la misma mierda o las mismas cosas una y otra vez esperando a que el resultado cambie. Y realmente yo al Christian de 8 años le supo a culo. Pero cuando lo volví a jugar, obviamente eso fue hace un año, dije mierda, o sea, ¿cuánta razón hay aquí? Realmente está bien la constancia, está bien practicar para mejorar. Pero es muy diferente eso, porque estás practicando para mejorarlo y cambiarlo, a literalmente hacer lo mismo sin querer cambiar lo mínimo, creyendo que va a ser algo diferente, que va a salir y será diferente. Realmente como locura, eso sí es extremista, siento que está mal. Como por ejemplo, no sé qué ejemplo podría darte, pero realmente no sabría un ejemplo exacto para darte, pero sí es mucha razón en eso. Siento que más de uno habrá visto a alguien, amigos, conocidos, que ha hecho lo mismo una y otra vez. Y siempre pasan los años y tú lo ves en el mismo lugar, en el mismo punto, haciendo las mismas vainas. Sabes que estuve leyendo también, incluso estuve conversando con una compañera, una amiga que es psicólogo. Ella me decía que la locura está sujeta a muchos conceptos. La locura viene sujeta a muchas supersticiones, a muchas ideas preconcebidas. Sin embargo, esto va cambiando. ¿Por qué? Hoy en día podemos decir que alguien está loco simplemente saliendo en un día que está a 5 grados centígrados y hay un loco en short playero y camiseta, porque sí. O un día que está a 38 grados centígrados, como por ejemplo Maracaibo. Maracaibo es un lugar extremadamente caluroso, que llega fácilmente a los 40 grados centígrados, un tipo con un abrigo de piel. Eso es fácilmente, tú vas y le dices, este tipo es un loco. También cuando hay personas que, como tú dices, una cosa es como hacer las cosas por practicar, por mejorar. A alguien que está haciendo las cosas porque simplemente le viene en gana y ya, ese tipo es un loco, por Exacto. ejemplo, por así decirlo. Entonces, también nos hemos dado cuenta de que muchas veces lo que viene siendo locura en su momento, con el pasar del tiempo se va entendiendo, se va disolviendo esa preconcepción de locura y va generándose lo que viene siendo la idea real. Por ejemplo, hay muchos filósofos que en su momento fueron tratados de locos y hoy vivimos básicamente con sus reglas filosóficas. No diré nombres porque no me acuerdo. Es que justamente iba a ir a ese punto, o sea, como vemos, o sea, la locura realmente es un punto de vista muy subjetivo,
O sea, para lo que a uno puede parecerle loco, a la otra persona puede parecerle algo normal, sea por cultura, por crianza, por muchas otras cosas. Pero siempre hay un punto en donde, el punto exacto en donde alguien, tú lo veas y tú digas, definitivamente ese es un loco, y que todo el mundo coincida. Porque, por ejemplo, como dice, había en su momento, había muchas personas que tachaban filósofos de locos y ahorita mismo sus frases son una marca que ha dejado huella y ha abrido paso para nuevas generaciones. También ha habido en el pasado, por ejemplo, los leprosos, en la época donde la lepra era más abundante, en una colonia decidieron agarrar y tacharlos de locos. Decían que el que era leproso era un loco. Y la medida de solución que le dieron fue agarrar a todos los leprosos de la colonia, meterlos en un barco y llevarlos a una isla, a que murieran ahí. O sea, hasta sobrevivir cuando se le acabaran las frutas y se le acabaran todos. Ellos verían, bueno, ya se imaginarán de qué forma habrán sobrevivido también para comer y alimentarse luego de acabar con todas las frutas. Pero es la solución que le dieron a la colonia para que la enfermedad no se expandiera y que la gente no se siguiera volviéndose loca. Porque ni siquiera creo que le decían que se enfermaran, sino que literalmente le decían se van a volver locas. Entonces es mejor agarrar y llevarlos para allá. Entonces, ¿qué punto, ahorita por lo menos en la actualidad, podríamos decir que alguien es loco? Hay un... creo que es el padre, lo llaman el padre de la psicología. Si no me equivoco es Sigmund Freud. Si no me equivoco, no estoy 100% seguro. Actualmente, hoy en día, ese tipo hubiese hecho uno de los más importantes experimentos que logró hacer y estuviera metido en un manicomio. Porque él fue el que separó a 12 bebés, si no me equivoco. Los llevó a un lugar totalmente apartados y el único contacto humano que tenían era cuando los amamantaban. Pero estaba prohibido acariciarlos, sonreírles, hablarles, nada. Era solamente a lo que iban a comer, a cambiarlos y ya. Él quería ver cómo reaccionaban estos bebés, ¿no? Que fue uno de los primeros experimentos sociológicos donde nos dimos cuenta de que el humano realmente es un animal social y que necesitamos de la sociedad para existir, porque si no nuestro cerebro se va apagando y al punto de que los niños, después de que terminó el experimento, la mitad habían muerto, la mitad que quedó se los dieron a familias y la mitad de esos murieron otra vez porque pues ya no les furulaba la cuestión. Por ejemplo, esos puntos que tú mencionas, sí, realmente es un avance importante para saber cómo reaccionaría un humano sin contacto humano al mínimo. Sin embargo, para mí eso es una locura. O sea, a pesar de que tiene un fin educativo, privarle de la vida a un ser humano me parece ya es lo que te digo, hoy en día sería un loco. En Exacto. aquel tiempo era como... Es que por eso, las cosas... Dele 12 niños más. Uno morenito, por favor. Incluso... hubo un rey, que ayer vi un meme muy chistoso. Fue Francisco, uno de los 50.000 Franciscos que hubieron de reyes. Y él literalmente quería saber qué idioma hablaron Adán y Eva. Así que agarró un poco de bebé y los metió a una isla porque sí, sin contacto humano, más que para precisamente lo necesario, que no escucharan palabra alguna, para ver si cuando comenzaban a hablar hablaban hebreo, romano, latino, qué culo hablaban. Hoy en día es una locura, o sea, es impensable, es totalmente absurdo. Es inhumano, completamente inhumano. Cuando comenzaron las teorías de que estamos en un sistema solar, de que giramos alrededor del Sol, de que hay más planetas, de que hay órbitas, de que hay estrellas, que toda esta cuestión, y de que el universo no gira en torno a la Tierra, fueron tachados de locos, de personas absurdas, de psicópatas básicamente. Que bueno, hoy en día sabemos que psicopatía y locura son cosas distintas, ¿no? Pero en su época era más complicado. Y hoy básicamente la ciencia aeronáutica se basa en eso. No, y sabes algo muy curioso, que en aquel momento cuando tú decías la Tierra es redonda te tachaban de loco, y en la actualidad que tú digas que la Tierra es plana te tachan de loco. Ahora sí hay personas que dicen... Sí, claro, todavía hay personas que creen no que la Tierra es plana. No lo jugamos, pero no estamos en conjunto con ustedes, lo siento. Realmente es muy estúpido creer eso, con todo respeto. Con todo respeto tu opinión, pero realmente es absurdo. Siento que ya hay demasiadas pruebas.
Pero es muy irónico el plot twist que hay de que hace tiempos tú decías, si la Tierra es redonda eres un loco. Y ahora tú, en la actualidad, tú dices que la Tierra es plana, eres un loco. Entonces, eso es como les estaba comentando, les estamos comentando, que los conceptos van cambiando siempre. O sea, y a pesar de que hayan cambiado, realmente era necesario creer en eso para llegar a lo que es cierto. O sea, siempre... Por eso es que dicen que hagas cosas que los demás no hacen para innovar o para crear, pero tampoco tomarás eso como excusa para agarrar y masacrar, secuestrar, todas esas cosas obviamente no. Pero es lo importante, o sea, son necesarios que hayan muerto gente inocente en su momento por creer cosas, pero si no hubiesen existido esas personas que creyeron en eso, a día de hoy no tuviéramos estos avances, que son bastante importantes. Sabes que es muy interesante porque incluso se podría ver como algo que es muy influenciable. Si te colocas a ver, cuando comenzó el área, la cuestión con el petróleo, fue una de las industrias que arrasó con muchas cosas, ¿no? Han habido muchas personas que han como intentado suplantar de alguna u otra manera con proyectos bastante grandes e importantes, como podría venir siendo el motor de agua, Ajá, motor a vapor. el suplantar lo que viene siendo el petróleo, ¿no? O dar como una alternativa. Y, la, y estas personas son tachadas de locos, de zurdos, de que no tienen sentido, y buscan como suprimir cualquier tipo de fama o de credibilidad que tengan. Entonces también se podría decir que la locura viene siendo en cierta parte influenciada por creencias, por personas de la alta, por así decirlo. Son cosas que han venido influenciando toda la historia. Incluso con el mismo Jesucristo. Él fue tachado de loco infinita 1001 veces, al punto de que muchas personas apoyaron su crucifixión con el tipo está loco, o sea, el tipo está revolucionando a una gente absurda que solamente busca una salvación o que es rebelde del César. O sea, si el tipo se le sigue dando caña, se le sigue dando tiempo y que sigue haciendo lo que quiere hacer, va a causar una revolución, va a acabar lo del César, los dioses, la cuestión, y traca, pasó todo lo que pasó. O sea, es una de las ideas que mantuvieron, ¿no? Aparte de las mil y una otras razones que tuvieron para crucificarlo. Entonces se viene siendo que la locura es algo muy... es un tema bastante increíble y hoy se toma locura a múltiples enfermedades mentales. Es mucho más fácil tachar a una persona de ese tipo está loco a decir, coño, el Está chamo padeciendo una enfermedad, o sea, tiene su sí. no sé, yo he escuchado de personas como, no, muchachos autistas, ¿qué autista va a estar haciendo? ¿Se está loco? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, bro? Sí, sí, hay gente así. No, y también incluso la epilepsia hubo un tiempo que también tachaban de loco a la gente por todos los efectos que tenía en su cuerpo. Pero ahora aquí una pregunta bastante interesante. Siento que hay locura sana y locura insana. Por ejemplo, yo considero que la locura sana es, por ejemplo, vamos por Nikola Tesla. En sus estudios, en sus proyectos que se tenía, ¿Sabes que Nikola Tesla fue el que creó realmente el radio? el radio, sí, claro. Y Y la bombilla. nada, pues la bombilla era como mucho más obvio, pero hay pocas personas que saben que él realmente creó las ondas de radio y que la patente se la quitaron básicamente. Sí. Se me olvidó quién es que le robaba su universidad. Tengo que Eh, acordarme ahorita. Pero bueno, para no olvidar lo que les iba a decir, por ejemplo, él en sus proyectos tenía la idea de que se podía crear la energía infinita. Que con varios procesos, con la electricidad y todo eso, podríamos tener una fuente sustentable de energía infinita que nunca se iba a acabar y con recursos realmente que no dañaran o contaminaran completamente la Tierra. Y obviamente lo tacharon de loco en su momento y ahorita mismo literalmente es uno de los estudios más ambiciosos que muchos científicos están trabajando para poder lograr lo que él veía o considerar lo que era la energía infinita. Entonces, siento que la locura tiene niveles. Y si subiéramos los escalones de cada locura, ¿qué considerarías tú ahorita en la era actual? ¿Qué es una locura sana y qué es una locura insana? por locura sana yo entendería estas personas que vienen yendo contra la corriente, por así decirlo. Las personas que van contra lo que está escrito, lo que está estipulado, lo que está comandado básicamente a hacer.
viene siendo grupos sociales. Si te das cuenta, si te colocas a ver las personas que vienen siendo, por ejemplo, este, los niches, los tukis, toda esta gente que vienen creciendo en barrios, ven como locos a las personas que son cifrinos, que son de papi y mami, incluso viceversa. Si te das cuenta, en su momento, los otakus eran tratados como unos locos, como unos desquiciados, como unos subnormales que decían, ¡ay! Unos enfermitos. Como unos enfermitos. Y hoy en día, pues, Es una tendencia. es una tendencia. Entonces, ese tipo de personas que se dan la tarea de salir de la zona de confort de todo y de crear una nueva, de crearse a sí mismo. Creo que esto lo tocamos en uno de los temas anteriores. De crearse a sí mismo, de buscar su propia esencia, sin importarle realmente en nada lo que viene siendo las creencias estipuladas y todo este montón de cosas, siempre y cuando no haga daño a alguien. Exacto. Siempre y cuando no haga daño a alguien, viene siendo esta llamada locura insana. Sana, perdón, verga, ya iba a cambiar. La locura insana ya vienen siendo personas que ya están como sobrepasando límites. Incluso hace un rato estábamos investigando, entre estos días que estuvimos investigando un poco el tema, entramos a una página sobre personas que pueden ser consideradas locas. En eso vimos algunas imágenes muy impactantes, pero la que más nos llamó la atención fue la primera, porque fue el Comején. El Comején es una leyenda semi-urbana, por así decirlo, porque sí existe. Es real. Es real, de un hombre que comía carne humana. Era un indigente y bueno, él está preso en un estado aledaño a donde nosotros vivimos en Venezuela, en San Cristóbal, que por cierto ya no tarda en salir estos últimos años, pero eso no importa en este momento. Él decía que él comía carne humana porque era rica, pues, porque sabía pollo, que nunca Le comía. gustaba cazar a mujeres porque decía que la carne de hombre era muy salada. Digo, perdón. Al revés. Cazaba a hombres porque decía que la carne de mujer era muy dulce y prefería la carne salada. Que era de los hombres que decía que, por ejemplo, la batata sabía como a tocino, como si comieras cochino así bien grasoso. Y Cosas realmente que imaginablemente son grotescas. Esta es una persona que te sea con locura y es entendible el porqué. O sea, Claro. no es natural, estás dañándote tanto a ti mismo como a muchas más personas. El orden y lo natural, pues. Este tipo de cosas son demasiado increíbles. Y también de que está muy unido a lo que vienen siendo las distintas culturas. Tú ves a un hombre ahorita, actualmente, que tenga 7 esposas y el bicho está loco. Primero, ¿cómo se aguantan las 7 mujeres? Eso es lo que diría una persona en nuestra cultura naturalmente. ¿Cómo se aguantan las 7 mujeres? en el primero, uff. Segundo, verga. Y que verga, tiene 7 mujeres, pero ¿cómo se las aguanta todas, no? Ese bicho siendo loco, o sea, debe estar loco para estar en ese problema metido. Capaz ninguna sabe, y si las 7 saben, pues están loquísimas. Pero tú vas a un país árabe y es totalmente natural. Y si un hombre llegase a querer tener una sola esposa, la esposa lo va a mirar como... ¿Y mis compañeras? O sea, yo quiero más. No, realmente sí. ¿Acaso eres gay? Es muy importante eso porque es lo que justamente iba a mencionar. Bueno, antes de ir a eso, es importante saber que literalmente la locura como concepto es cuando haces algo que está fuera de la razón. Y pues yo siempre he sido partidario que la razón es absoluta, es una sola. Obviamente no la conocemos ni la comprendemos porque como te digo, siempre hemos estado cambiando lo que La consideramos verdad- correcto o no. La verdad es la que no conocemos completamente, ¿cierto? Exactamente. Son cosas preconcebidas y bueno. La razón es otra cosa. La razón ya está basada en más conocimientos de te daño, no te daño, esto se hace así, esto no se hace así. Prosigue. Entonces, hay una frase muy interesante que es muy importante a la hora de abarcar este tema, porque habla de que en toda historia hay 3 puntos de vista: el mío, el tuyo y el de la verdad. Entonces, obviamente, yendo a extremos, consideramos, por ejemplo, el Comején, sí consideramos que es una locura, porque es muy inhumano quitarle la vida a otra persona
y comértela incluso para tu alimento y que sea tu alimento diario, porque también algo muy sádico que hay que recalcar de este tema es que como él era un vagabundo, él no tenía freezer donde guardar las carnes para que por lo menos pudiera comer un mes, sino que literalmente mataba y a la semana tenía que matar a otra persona porque si no, no podía comer, no podía sobrevivir. También otro tipo de Así locura, empanadita. también otro tipo de locura muy extremo que yo considero también es cuando no es tanto quitarle la vida a otra persona, sino es literalmente lavarle su cabeza, su cerebro. Por ejemplo, grupos sectarios. Hay un grupo sectario, que no me acuerdo el nombre, pero seguramente lo ponga, donde literalmente el líder mandó a que todos se mataran. Y murieron aproximadamente 996 personas, entre ellas mujeres, hombres y bebés. Es un caso bastante interesante porque es de un hombre que era un loco. Era un loco, pero es interesante porque cuando tú ves, piensas en loco, piensas a un vagabundo mal vestido así, que te dice mucha locura y te grita y eso. Pero no, él era una persona que ya tenía una educación, tenía familia, pero era tan inteligente que llegaba al nivel de la psicopatía. Y entonces él tenía todas estas ideas y él tenía la habilidad de poder manipular muy bien a la gente. Y logró engañarlo a todos de que él era un enviado de Dios, de que él podía hacer ciertas cosas y no sé qué. Y entonces él logró armar una secta con todas esas personas. Y él agarró y Cuidado dijo, con la secta. y él agarró y dijo, aquí en Estados Unidos no podemos seguir haciendo nuestra secta, tenemos que irnos de Estados Unidos para poder vivir felices juntos. Y se fueron para el Amazonas, esta zona sin reclamar de Venezuela, Uruguay, no, Guyana creo que se llama. Ya hay que Uruguay. Uruguay, perdóname, uruguayo. No, Guyana creo que se llama. Sí, Guyana. Ajá, en Guyana decidieron residirse y armaron su pueblito. Su pueblito con todas las personas. Pero obviamente al irse del país así de una manera tan rápida. Y este tipo pues le prometía todo, que él iba a llegar, que iba a haber un avión que nos iba a llevar con los rusos, porque aparte él era extremadamente socialista, y que los rusos nos iban a salvar, nos iba a llevar a la nueva era, a la nueva tierra. Y entonces todas estas personas literalmente su cerebro fue completamente lavado. Dejaron de tener su raciocinio propio y lo que dijera él, esta persona, era lo que él se iba a hacer. Lo que él dijera se iba a cumplir. Y a ese punto también de extremo me parece muy sano cuando ya dejas de lado tu raciocinio, lo que tú crees, tu propio criterio, por obedecer a esta persona que te está prometiendo o te está imaginando todas estas cosas. El punto es para cómo llegaron a suicidarse, porque obviamente muchas familias se preocuparon, estos desaparecieron, no tenían teléfono, no tenían cómo comunicarse, muchas personas se preocuparon y entonces llamaron a la ayuda de Estados Unidos, entonces fueron investigando y resulta que supieron que se fueron para Guyana, entonces envían a un periodista a que investigue del caso y luego regrese con algunas personas. Y pues a este tipo lo descubren y entonces él mientras se está llevando a algunas de las personas, uno de los seguidores de este tipo agarra y los mata a todos ellos y él decide como que no, venga, tenemos que matarnos porque él obviamente lo llegaban y lo iban a arrestar, lo iban a tener arrestado toda su vida y él no quería eso, pues. Entonces, él siempre es muy interesante porque él siempre agarró y él tenía unas noches que él llamaba las noches blancas, donde él probaba la lealtad de todos sus seguidores haciéndoles creer que iban a tomar veneno. Y entonces les daba un vaso y todo el mundo lo tomaba, algunos no lo tomaban y los que no lo tomaban pues él decía como tú eres un traidor. O sea, ¿por qué no me sigues a mí, yo que nunca te voy a desear el mal y no sé qué? Entonces él tenía como esta especie de simulacro para lograr hacer que cuando llegara la hora de la verdad la gente creyera que era otro simulacro más y que no les iba a pasar nada. Entonces hay cintas incluso de la última noche donde se iban a suicidar todos, donde es horrible, se escuchan a bebés llorando, o sea, porque les da de beber cianuro, que cianuro es literalmente un ácido, o sea, es beberlo y que sientes como te derrite todo el cuerpo. Es una sensación muy horrible. Entonces él agarró y cuando vio que ya llegaron los periodistas, él dijo, no mierda, va a llegar todo Estados Unidos aquí a arrestarnos, mejor vamos a agarrar y vamos a matarnos todos. Y literalmente hay una foto muy horrible, obviamente no la voy a poder poner porque si no el video lo van a tumbar, pero con que ustedes sepan el nombre y lo investiguen van a encontrarla, que es literalmente un pozo humano, lleno de todas estas personas que se bebieron ese cianuro. Y escuchar esa cinta de esa última noche es muy tétrico porque se escuchan a los niños, a los bebés, las madres, todos llorando. Es una sensación muy horrible y muy inhumano de ver. Y lo más cabrón de ese caso es que todos se suicidaron de esa manera, bebiendo de ese líquido, pero él se suicidó con un disparo de escopeta.
Porque él prefirió 1000 veces una muerte rápida a esa muerte dolorosa, porque para que el cianuro te terminara de matar era como 15 o 20 minutos de sensación de que el cuerpo se te está derritiendo hasta que ya no puedes más y mueres. Es una muerte muy lenta. Entonces esos son los niveles de locura que yo también considero extremistas, cuando literalmente destruyen tu cerebro por completo. Lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que tú eres por seguir a esta persona que te está literalmente manipulando. Te está manipulando y te está destruyendo. Y es los niveles de locura más fuertes que veo. Y ahí entra paso a lo que también estábamos hablando y compartiendo, lo que era el fanatismo. Porque yo también considero que, por ejemplo, realmente jugar con las señales divinas es algo muy delicado. Y es muy de doble riesgo. Por ejemplo, hay un caso muy fuerte de una señora que literalmente agarró y empezó a destruir, bueno, no destruir, sino a formar un gran conflicto, a formar peos, porque ella decía que Dios le habló, ella estaba rezando de rodillas, y que Dios le habló para que viniera a este mercado y que el Señor le regalara una bolsa de comida con bastantes cosas. Y el Señor estaba como que, señora, yo no te puedo dar esto porque esto es mi trabajo, yo te lo doy y después cómo tengo para comer yo. Entonces ella empezó y se lo creyó tanto que empezó a formar un problema, a gritar, todo el mundo estaba como, señora, cálmese, ella está gritando, el Dios me envió aquí para que yo recibiera mi bolsa de comida. Entonces esos niveles de fanatismo religioso es muy delicado de tocar, porque obviamente tú no estás en la cabeza de esa persona, y como la religión es algo tan delicado, es como un arma de doble filo saber, esta señora está diciendo la verdad o me está mintiendo para agarrarse y aprovecharse de lo que yo estoy vendiendo. Y es un nivel bastante delicado. Y cuando llegas a ese punto de esas personas que creen que puede, no sé, expulsar demonios del cuerpo de las personas, o decir que vinieron por señal divina a que lo hicieran caso, hicieran estas cosas, me parece bastante extremista. Me parece bastante extremista porque obviamente en los tiempos más antiguos, cuando menos conocimiento y razón teníamos del tema, pues sí nos parecía interesante que alguien llegara y dijera un montón de disparates y nosotros quererle decirle, no, sí, este es verdad, porque es imposible que a un ser humano se le haya ocurrido. Pero mientras más conocemos, creo que más nos damos cuenta de ciertas cosas que diríamos como, mierda, ¿será que esta tipa en verdad está loca o en verdad esta tipa está diciendo la verdad? Entonces es un punto muy delicado. No sé qué consideras tú en ese punto de fanatismo religioso. Pasa que el fanatismo es algo bastante interesante. Incluso en estos días, no voy a decir de qué religión era, un predicador, cura, como lo quieran ver, lo estuve viendo porque escuché comentarios de que era un poquito extremista. Y efectivamente cuando veo, el tipo estaba diciendo, primero todo lo decía gritado. O sea, eso me parece absurdo, Sí, todo lo decía gritado. incómodo también. Y es muy incómodo. Y segundo, de que decía, esos ovnis y extraterrestres que ven en el cielo son demonios que vienen a jodernos la vida. A ver. Después dijo que eso, el racismo. El tipo era de color. Yo tengo 8 años aquí en Estados Unidos y jamás he pasado un episodio de racismo. Esos son designios del demonio para que nos dividamos. Qué absurdo, me parece bastante absurdo. Son cosas bastante... que, ok, digamos que una persona se las cree a sí misma porque... Ok, Porque el ser humano realmente también es muy susceptible. ok, está bien, el tipo se lo cree, pero habían demasiados comentarios de cosas de ese estilo. Incluso había vi un comentario que decía, ay, mi Señor Dios me perdone, yo he estado investigando sobre los ovnis pensando que era algo interesante, pero ahora sé que he pecado porque he estado investigando sobre el demonio y no lo sabía. Y eran cosas que era como, what the fuck, bro. Es que es bastante fuerte. O sea, y es más, es como te digo, o sea, la mente del ser humano es literalmente como una plastilina, es bastante moldeable. Pienso que, obviamente, mientras más vas creciendo, tú vas armando tus bases sólidas que no sé, que es muy difícil que se manipulen. Pero de cierta u otra forma, siempre está la sugestión, está la manipulación, todas estas cosas siempre hará que sugestiones todo lo que tú estás pensando. Por ejemplo, tú puedes tener tus bases muy claras de que, por ejemplo, tú crees en Dios, pero entonces llegan muchas personas a decirte ciertas cosas y entonces tú como que empiezas a dudar, "Bueno, ¿será que voy a dudar de esto o de aquello?". Habrán personas que no, obviamente, se mantienen firmes, pero otras personas que también
se van a dejar muy llevar. Y La persona entonces, es que las personas se dejan llevar. Yo por lo menos te puedo decir, mira, ejemplo, este teléfono es horriblemente malo. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Y yo te voy a decir, no, mira, por esto, mira, aquí tiene un defecto y si yo hago esto y te meto un código, la pantalla se pone rara y ya con eso te demostré que el teléfono es raro. Resulta que no. Entonces, ¿qué pasa? Tú investigando lo suficientemente bien vas a darte cuenta de que lo que estoy hablando es pura basofia. Y exactamente. hay muchas personas que se dejan llevar en vez de investigar por su propia cuenta, en vez de averiguar, de nutrirse y decir, porque no sirve de nada que tú te bases en lo que yo te diga, si tú no lo pruebas, si tú no te das cuenta de que es real, porque tu fe, tu creencia es falsa. Es Cuando tú que- llegas a buscar esas pruebas, cuando tú ya tienes las pruebas en la mano, o al menos cosas que lo valen, que digan, bueno, sí es cierto, y ahí tú dices, bueno, es verdad, o dices, no, esto es absurdamente mentira. Pero hasta que esto no es comprobado, no puedes hacerte una idea ni seguir ciegamente algo que pues no ves. Sí es cierto que hay cosas que tú no puedes comprobar al momento, como puede venir siendo la fe, este tipo de cosas. Y hay ciertas cosas que implican riesgos, pero una cosa es ir con cautela, ponerle las ganas que hagan falta, pero ir con cautela para darte cuenta de lo real que es, y otra cosa es como perderte ciegamente y que bueno, que siga la vida. es que exacto. Y creo que muchos en su momento, en su infancia, más que nada en la escuela, también habrá vivido estas situaciones donde, por ejemplo, a ti te compran algo, tus padres te compran algo increíble que tú dices que uff, esto es lo máximo y habrán como 5 personas que te digan, no, eso no es así, eso está feo como el ejemplo que acabas de dar. Y obviamente esos tipos de comentarios más más que nada afectan mucho a esa edad porque todavía estamos en desarrollo, estamos creciendo, estamos aprendiendo y todavía nuestra mente sigue siendo una plastilina demasiado moldeable, demasiado manipulable y entonces obviamente te empiezas a sugestionar muchísimo e incluso este tipo de cosas también, o sea, no diré que es locura extremista, pero sí es va subiendo, va ascendiendo, porque obviamente uno en ese momento uno es un niño, es demasiado inocente. Pero obviamente cuando tú le empiezas a dar mucha importancia a este tipo de comentarios, es que empiezas a creer en ti o crecer en ti este tipo de ideas que luego te van a volver muy disociativo con las demás personas y generar en ti bastantes ideas que te van a llevar a la locura. Porque por exactamente lo mismo, por empezar a escuchar comentarios negativos al respecto y tu mente empieza a destruirse, pues prácticamente. Y otra cosa que yo quería preguntarte, para conocer tu punto, ya vimos que locura es cuando ya cuando ya el uso de la razón o lo que es correcto se sale de control. Tú podrías tachar a un esquizofrénico de locura, de que él está loco. No soy psicólogo, mi pana. Exacto, no somos muy expertos en el tema. Mira, yo no podría saberlo porque no soy psicólogo, pero sin embargo, actualmente pues muchas personas podrían tacharlo así. No es una situación psicológica, es una patología psicológica bastante seria que causa alucinaciones y creencias demasiado abstractas, por decirlo de alguna manera, demasiado complicadas y que pues claramente llega una persona con esquizofrenia y me dice, no, que el pana ya me quiere matar y la cuestión, y me habla en ruso y no hay nada allí, pues uno queda como, pana está loco. Resulta que tiene esquizofrenia. Que hay ¿no? mucho marico chapay. Incluso vas aquí hablando del pescozón. Mi Pero- mamá Chucky me está hablando. Pero es más que todo conocer ese tipo de cosas, porque no podríamos saberlo. No podría saberlo. Y como te digo, la locura es un concepto con múltiples facetas, por así decirlo, o subconceptos, o microconceptos, no sé cómo se dice en esa situación, que pueden inmiscuirse en muchos temas. Se puede decir que en el punto del área psicológica podría decirse, tal vez, espero que sí, No, no lo sé. yo también considero que una persona esquizofrénica es una persona loca. Realmente yo también lo considero. Por más feo que suene la palabra, pero es que si nos vamos a la teoría o a lo que está en Wikipedia o en cualquier lugar que ustedes puedan leer, locura es cuando literalmente el uso del raciocinio y la realidad como la conocemos
pierde validez, exactamente. Entonces, obviamente, es un loco porque tú no sabes lo que él está viendo y es extremadamente peligroso para la sociedad este tipo de personas que estén sueltas y libres y tratadas como personas normales, porque no puedes tratar a un esquizofrénico como una persona normal, porque realmente actualmente tienen como sus tratamientos para intentar llevar su vida lo más normal posible. exacto, hay tratamientos porque se está intentando que se incluyan en la sociedad, porque ellos también lo merecen, son humanos y a pesar de que es una enfermedad, no merece ser tratado diferente y estar toda su vida encerrado en paredes de goma con camisas de fuerza. Por eso estos estudios, estos avances han llevado a que logremos que se integren de una manera sana a la sociedad. Pero hasta que esto no sea posible, obviamente no puedo, es que yo no podría y creo que ninguna persona podría dejar a un esquizofrénico suelto por la sociedad porque no es una enfermedad, pero él merece ser tratado como un humano, sí lo merece, pero sabiendo que es esquizofrénico y dejándolo a su bola, es muy peligroso. está mal. Tanto, o sea, no peligroso para mis hijos o mis amigos, sino para él mismo, porque es un riesgo muy grande para él y como es un riesgo muy grande para él, también es un riesgo para los demás. Es muy peligroso, por eso es que primero debería ir a un psiquiatra a que sea tratado, ver cómo lo diagnostican, irlo cuidando y cuando ya tenga cierta estabilidad, los medicamentos y todas estas cosas, sí se pueda llegar a soltar y que trate de tener una vida normal dentro de una sociedad bastante grande como lo es. Pero mientras estos parámetros no se cumplan, no puede estar fuera de la sociedad así muy libremente, porque es un riesgo y realmente sería una locura. Exactamente, sería una locura dejarlo suelto. Pregunta. Vale. ¿La locura tiene cura o no tiene cura? No, para mí la locura no tiene cura. Veámoslo en el siguiente capítulo. Pero realmente, para mí sí la tiene. ¿Por qué? Bueno, en el caso de esto de lo que viene siendo la esquizofrenia y todo ese montón de cosas, sociopatía y bueno, tienes un tratamiento, ¿no? Pero si vamos a lo que viene siendo la locura en cuanto a este montón de cosas que ya hemos tocado el tema, como viene siendo el fanatismo, que claramente con mucho cuidado, no es que una persona fanática va a decirle, mira, eso no es así, ¿sabes? ¡Ay, qué bien! Gracias por hacerme ver la verdad. No va a pasar. Sino con cuidado y siguiendo los pasos correctos. Creo que para eso están los psicólogos, los psiquiatras y pues todo este montón de profesionales de la mentalidad y la psiquis, pues podría tratarse y al menos la mayor cantidad de los temas que hemos tratado como locura podrían ser tratados y tal vez sanados, excepto pues bueno, estas situaciones bastante complejas como la esquizofrénica y patologías mentales que bueno, ya esas son cosas mayores. Es que para mí es muy difícil lograr encontrarle una cura. Tomando justamente lo que acabas de mencionar, no es como que, por ejemplo, un fanático religioso de un día agarre y le diga, oye, eso no es así, y él automáticamente olvidará sus 10 años que le estuvo rezando a Winnie Pooh y decidirá como no, si yo soy una persona normal. Pienso que el cambio de personalidad y de mente de una persona diría que es casi imposible que cambie por decisión propia. O sea, no, propia podría cambiar. No, es muy, para mí, y literalmente también podríamos investigar, es muy difícil agarrar y que un día tú decidas cambiar algo que tú crees porque sí. Siempre, no, porque escucha, siempre va a estar una parte externa que te va a influir a que tú cambies esa manera de pensar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, un caso un tanto, no sería como el mejor ejemplo, pero lo es también. Por ejemplo, a ti te gusta bastante una comiquita. Por ejemplo, no sé, los Power Rangers. Y tú desde niño lo ves y te encanta. Entonces imagina una persona que en toda su vida no hubiese visto otras series o que no le hubiesen dicho como eso es para niños, mira esto. Él no va a querer experimentar ese cambio porque está encantado con su serie y va a querer verlo toda su vida. Entonces uno cambia, por ejemplo, a mí me encantaba mucho Los Padrinos Mágicos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pero cuando fui creciendo, me llamaba la atención porque yo veía a otras personas viendo otras series que a mí me empezaron a cautivar esa curiosidad. Pero si esas personas... por decisión propia comenzaste a ver las otras series. O sea, pero hubo un externo que me motivó o me es hizo lo que curiosidad. te estoy diciendo, es lo pero que te estoy diciendo que tiene cura.
No es que no te estoy diciendo, mira, la cura es que te voy a poner una pistola y que haz lo que te digo, no, porque eso es absurdo. Exactamente. Sino que con los pasos adecuados y haciéndolo de manera correcta, este tipo, o sea, ciertas locuras, por así decirlo, tocando el tema como tipos de locura, lo que hemos conversado hasta ahora, como método de sanación, por así decirlo, podría ser tomado esto, pero al final de todo es tu decisión, porque tú de repente te puedes decir, mira chamo, deberías como probar tal cosa. Al final yo te puedo mostrar, mira, te puedo mostrar con un papel de 1000 experimentos de que esto es 300 veces mejor que lo que tú estás haciendo, pero al fin y al cabo a ti es el que te va a dar la grandísima gana de hacerlo o no. Es que por eso, por esa parte es que yo digo que no tiene cura, porque es muy difícil agarrar y literalmente al mundo entero hacerle cambiar esa opinión. Es muy difícil. Obviamente algunas personas sí podrán curarse y todo eso, pero yo pienso que también es el tema de, como decía, de la mente y qué tan fuerte tengas la base, porque por ejemplo, si una persona por 60, 50 años de su vida habrá creído que Winnie Pooh es el dios de toda la tierra, es muy difícil, casi imposible, que por más años que le des, pero es que por eso, siento que es demasiado subjetivo, depende mucho de la persona. Depende también de cómo lo harían, porque no es lo mismo que yo te diga, mira, Winnie Pooh es un culo, a que yo te diga, sabes que estuve analizando lo que tú me dijiste y de repente, pues sí, Winnie Pooh es un personaje bastante interesante, bastante chévere, pero ahora que yo vi ese, me gustaría que vieras el mío, o sea, mira a Dios, o sea, mira al Dios en el que yo creo, mira estas cosas que se dice que hizo y lo que ha mostrado. Es una manera de decir las cosas y de que posiblemente yo te pueda influenciar para que tú cambies tu creencia o te abras a experimentar otras cosas, a que yo te diga, lo que tú estás queriendo es un culo, marico, tú eres loco. Exacto. Y es esa empatía que falta mucho en las relaciones interpersonales del mundo, ¿no? De las personas, valga la redundancia, porque no existe esa suavidad, esa dulzura o esa cautela para decir las cosas, sino lo que yo creo es lo que yo creo y punto, y si a ti no te da la gana es porque no estás bien. Exacto, y no tanto para llevarlo a extremos de que justamente se tenga que ser empático con gente loco, sino en general, porque por ejemplo yo me acuerdo de un capítulo de mi infancia, de que yo tenía demasiados problemas, y yo me acuerdo que yo les dije a mi mamá, yo le dije, mamá, yo quiero ir a un psicólogo, y ella me dijo, no, ¿para qué vas a ir al psicólogo? El psicólogo, eso es para gente loca. Entonces, obviamente esa manera para decirle a mí me dijo como, no, pues sí, no, mejor me agarro y me trago y yo supero mis vainas, porque si voy para un psicólogo voy a ser un loco. Entonces, tenías 4 años y se te cayó la pasta. no, me hice mi primera paja y salió mío. Entonces, no. Okay. Entonces es eso, exactamente. Necesitas esa empatía de decir las cosas, esa dulzura. Porque, por ejemplo, los psiquiátricos, cuando uno piensa en psiquiátrico, obviamente uno le da miedo porque uno recuerda las historias pasadas que agarran y le daban choques eléctricos con máquinas, o agarran y le abrían y le quitan un pedazo del cerebro. O piensan que les van a mandar 50.000 medicamentos y van a estar dormidos en una cama, pero no. Exactamente. Realmente los psicólogos, mira, no existe actor de la gran pantalla que no tenga un psicólogo. Porque realmente es uno de los requisitos más importantes que ellos tienen para sí mismos, de las cosas que hacen a sí mismos, es un psicólogo, porque tantas veces que se meten en el personaje para evitar ser influenciados y terminar en locura, realmente, como muchas veces pasó con actores de la antigüedad, pues son tratados con psicólogos y pues salen de esos estados. Sí, yo he visto varios actores que van con psicólogos, pero terminan cogiendo. No, y es una realidad. Sí, realmente es necesario porque, por ejemplo, también ese mundo de la actuación, como te exige tanto literalmente, como dejas de ser tú y tienes que ser este papel, obviamente lleva a muchas cosas a ser un poco extremista, que yo consideraría muy extremista. Por ejemplo, Nicolas Cage, para una de las películas que hizo, no me acuerdo cuál, tenía que interpretar una escena de dolor. Y él, creo que era un dolor como que lo iban a torturar o algo así, y él, para lograr hacer un grito que se sintiera el dolor, para practicar, literalmente se arrancó una muela con un mecate. Agarró y se metió el mecate y se jaló con toda su fuerza así, sin anestesia ni nada, la muela, hasta sacárselo, y de esa manera es que él logró sentir ese dolor que sentiría alguien que está siendo torturado para lograr hacer el papel. O sea, esos casos, por ejemplo, a mí me parecen locos, a pesar de que Nicolas Cage obviamente es una persona sana.
diría sana, Se sacó una muela con un alicate, ¿no? Pues. pero siento que esos cosas sí me parecen bastante extremista para llegar a Por lograr si una cosa. acaso, alicates son pinzas de metal para sacar clavos y eso. Sí, exactamente. Entonces imagínate agarrar esa herramienta y sacarte una muela que literalmente es un hueso, sin anestesia ni nada, así a la fuerza. Es muy difícil, es muy arrecho. Si yo me lo saqué en estos días con anestesia y tuve 3 días de dolor, no me imagino a Nicolas Cage, loco. Sí, sí, es horrible. Y realmente es admirable. Yo admiro mucho el trabajo de los psicólogos y de los psiquiatras porque es muy difícil y realmente es muy delicado. Porque así como de un doctor en una operación, la vida de esa persona está en sus manos, también lo está de esa persona. No de una manera que literalmente si corto mal este órgano va a morir, pero si uso mal las palabras o si no le doy el tratamiento correcto, nunca voy a lograr ayudar a esta persona. Incluso puedo volverla peor. Entonces es un trabajo bastante delicado y yo he visto muchos casos de entrevistas de psicólogos que realmente tú los escuchas hablar y Son personas normales. no tanto eso, sino que Sí, lo son, pero. sino que los escuchas y tú sientes que sus palabras son bastante frías, pero es por eso porque ellos tratan de dentro de lo posible, cuando están entrevistando a alguien, mostrar el menos sentimiento posible. O sea, tratar de que cuando tú le estés hablando a ella, no se vea en sus ojos como coño, siento lástima por esta persona, o coño, este tipo está loco. O sea, expresiones que, por ejemplo, si tú me dices a mí, yo maté a 30 personas ayer, yo diría como, mierda, me impresiona. Obviamente un psicólogo escucha esto y trata de mantenerse lo más sereno posible, porque sabe que cualquier reacción gestual de que manifieste lo que tú estás sintiendo, opinando de eso, también va a afectar mucho a la otra persona. Es un trabajo de control también emocional demasiado grande que yo no lo he logrado y me parece muy admirable que este tipo de personas sí hayan conseguido lograr ese control emocional tan grande. Al igual que también podríamos hablar en un próximo capítulo sobre los periodistas. Un tema bastante interesante porque siento que el periodismo es una de las labores más difíciles. Ayer vi un video donde hubo un periodista, ¿sabes? Como para ir terminando como la cuestión. Yo vi a un periodista que fue a una isla donde había algunos caníbales, ¿no? Y él los estaba entrevistando. Estaba él y como 2 camarógrafos nada más. Y el tipo él estaba comiendo normal. Los tipos pues sí estaban comiendo su carne y estaba como el jefe de la tribu. Y le dijo, se le hizo como una cara respecto a pues lo que estaba hablando el comentarista, porque no es normal que tú te frente a una persona y te diga con un pedazo de fémur en la mano, comiéndose el muslo de una persona diciendo, no, pues esto está muy rico, porque no es normal. Y pues a una persona común ver esa escena pues le causa un shock, ¿no? Claro, un shock. Y el tipo le dijo, si me sigues mirando así, tú vas a hacer la siguiente comida. A la mierda. Y sí, así, frío. Este periodista quedó como... Y como pues no hablaban el mismo idioma, pues le dijo al camarógrafo en inglés que por favor que lo entretuvieran, que se iba a volar en la primera que no se dieran cuenta, porque pues es una situación bastante peligrosa. Por ejemplo, esa es una parte interesante justamente también para hablar de locura. Estas personas, por ejemplo, aquí, creo que mundialmente también se le puede decir indígenas, que obviamente no se han integrado a la sociedad actual porque prefieren seguir viviendo como vivieron sus antepasados, con sus tribus y todas sus cosas. Entonces, por ejemplo, si una persona normal, integrada en la sociedad, mata a una persona y se la come, obviamente es un delito. Pero ¿por qué, por ejemplo, estas personas? Porque no es solo, creo que en todo el mundo todavía están estos indígenas que todavía cazan su comida y todo eso. ¿Por qué si, por ejemplo, ellos me cometen canibalismo, la ley no actúa y apela en esa situación? Lo que pasa generalmente cuando ellos hacen este tipo de cosas, primero ellos tienen como su propio microgobierno. Ellos tienen su territorio estipulado y pues el gobierno no pasa para allá ni ellos para acá. Entonces pues todo lo que ellos hacen, lo hacen dentro de su tribu. Si ellos matan a alguien, les matan a alguien de su tribu. No, claro. Y pues este tipo de cosas ya son creencias bastante importantes. Tú no vas a llegar a decirle a una chica con Pashmina, no sé cómo se llama. No, vamos a decirte esto. Tú le vas a decir a una chica hindú
que tiene su joyería y su cuestión, a decirle, mira, a mí no me gusta eso y aquí no se usa, quítate ese poco pepas que tienes en la frente, porque no, viene de cuanto a su cultura, su creencia, su religión, y mientras eso no me afecte a mí, pues no tengo derecho ni razones para darle a quitar. Así pasa con ellos y es como ellos mantienen sus cosas. Gobierno, usted qué sé ya, ellos hacen lo que nadie pudo hacer con el socialismo. Gobierno, usted qué sé para allá y no me toque. Yo hago mis cosas. Y ustedes hacen la suya, no nos metemos para allá y ustedes no se meten para acá porque este es territorio Sí, santo, prohibido, como ellos le quieran decir, depende de las culturas, ¿no? Y obviamente a nosotros eso nos parece loco porque no es insano, pero pues ellos lo tienen normal y eso sí es un buen punto porque tienen su microgobierno y sus propias leyes. Me gusta esa respuesta. Y ahora ya tenemos que ir. Sí, nos vamos. Dale, pues. Este capítulo se va a llamar La locura y algo más. Estamos hablando para... Dale, pues, fino. Vamos, Caratinga. Nos vemos.